Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Felipe Miguel Villalba, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, así como también de la Facultad Politécnica y de la Facultad de Filosofía de la UNA. En esta ocasión, aquí estaremos juntos para desarrollar un curso taller en formato SPOOK, que vamos a conocer de qué se trata específicamente, y en el cual vamos a aprender lo que implica el diseño instruccional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, en la práctica docente como tal. A lo largo de estos últimos años, se hizo sumamente importante sostener la práctica docente a través de aulas virtuales. Pero hay que tener en cuenta que una vez superada la cuestión que hace a la alfabetización informacional y a la alfabetización tecnológica, o sea, informática como tal, viene lo que hace a organizar pedagógicamente el aula. Organizar de manera didáctica un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnología requiere de unos procedimientos. Y esos procedimientos están establecidos en una estrategia denominado diseño instruccional, para lo cual, dentro de lo que ahora mismo se exige a nivel de educación superior, hay que tener en cuenta lo que nos dice la resolución 280 del Sistema Nacional de Créditos, específicamente lo que tiene que ver con las horas de trabajo independiente y autónomo que deben estar planificadas y debidamente supervisadas y evidenciadas también por parte del docente. He allí que las aulas virtuales se convirtieron en un espacio por excelencia para poder hacer ese seguimiento. Hacer ese seguimiento requiere de un orden, de un sistema. Entonces, a partir del diseño instruccional, nos valdremos de estos mecanismos para poder organizar nuestra práctica docente. Este curso, como les dije, está enmarcado dentro de un sistema de un formato llamado SPOOK, para lo cual dispondremos de un aula virtual abierta en la cual todos podrán acceder, pero que tiene una dinámica bastante particular donde se fomenta la práctica autodidacta de parte de los docentes de tal manera que saquen el mejor de los provechos de esta grabación, de esta clase, sincrónica y por decirlo así también asincrónica, donde el video lo van a tener disponible y también, dicho sea de paso, que ustedes también puedan sacarle provecho al aula virtual como tal. Entonces, voy a compartir pantalla como para que nos adentremos específicamente en lo que tiene que ver este curso taller en formato SPOOK. Bueno, como verán, nosotros disponemos justamente de esta aula virtual de Google Classroom. Aquí voy a dejar por unos instantes el código de automatriculación del curso como para que ustedes puedan acceder al mismo. Es U, C y latina, X, Y, D de dedo, H, todo en minúscula. Con este código de automatriculación, ustedes podrán acceder al aula virtual del curso taller en formato SPOOK. Veremos cómo está organizada esta aula. Ustedes verán aquí que hay una zona de materiales de interés y uso general, una zona de espacio de comunicación, una zona de materiales de las unidades y una zona de actividades de aprendizaje. Nos adentraremos en lo que es específicamente la guía didáctica del curso taller como tal, la cual podrán descargar en cualquier momento. El curso es Diseño Instruccional en el Proceso de Hibridación Digital de la Educación Superior. Y los objetivos de este curso como tal son los siguientes: distinguir las características de cada uno de los tipos textuales que utilizamos en educación mediada por tecnología, en este caso, las aulas virtuales. Incorporar criterios y metodologías para el diseño de actividades de aprendizaje que estaremos organizándoles a nuestros estudiantes. Producir materiales didácticos referidos a nuestras especialidades en las distintas áreas de conocimiento, de tal manera que en estos materiales se puedan incorporar un conjunto de aprendizajes que nosotros como docentes debemos manejar en lo que respecta a la comunicación, la comprensión de textos, el proceso cognitivo en el aprendizaje. A su vez, analizar las estructuras
diseños, componentes y límites que nos otorgan las plataformas, sea cuales fueren. En este caso estamos utilizando Google Classroom, en otras ocasiones utilizamos Moodle, en otras instituciones Canvas y así sucesivamente. Y luego aplicar criterios pedagógicos en el planteamiento de procesos formativos. Entonces tenemos aquí estas unidades, son 3, los tipos textuales, la comprensión de los textos, las actividades de aprendizaje en el diseño instruccional. Hay un poco de mi hoja de vida. La metodología de este curso es en el formato SPOOC, que en inglés significa Self-Paced Open Online Course, que quiere decir un curso abierto en línea al propio ritmo del participante. Es diferente del MOOC porque no es masivo, es por cupos, no requiere de tutoría, solo un masterclass, que es lo que estamos haciendo ahora, y que se refiere a una clase en la cual dictaremos en esta ocasión lo que es el diseño instruccional en los procesos de hibridación en la educación superior. Este masterclass lo estamos desarrollando dentro de esta aula virtual. También aquí hay que tener en cuenta que un curso SPOOC desarrolla habilidades profesionales, mejora habilidades digitales, provoca que gestionemos autónomamente nuestro aprendizaje y también participamos en comunidades educativas y colaborativas en red. Entonces, aquí tenemos las características de un curso a tu propio ritmo, online, abierto y gratuito. Bueno, entonces allí tenemos la guía didáctica. Las presentaciones, que son los objetos virtuales de aprendizaje de este curso, los objetivos, los tutoriales, las plantillas de trabajo, los materiales complementarios. En esta zona podrías realizar algunas consultas que pueden ser respondidas por parte del conferencista, como también por parte de algún u otro compañero. También puedes aprovechar para presentarte en esta zona denominada espacio de comunicación. A continuación tiene los materiales de cada una de las unidades, que podrás descargarlos y estudiarlos uno a uno, y también 2 actividades de fijación de los aprendizajes. Entonces, adentrémonos en lo que son los aspectos fundamentales del diseño instruccional. El diseño instruccional, como ustedes verán aquí en la presentación, tiene una historia que está en paralelo con la evolución de la tecnología educativa. En los años 40, cuando empieza el proceso de instrucción visual a través de la incipiente radiotelevisión, ya empieza a nacer un criterio para organizar la comunicación visual. En los años 50, ese proceso de enseñanza-aprendizaje crea todo un movimiento audiovisual y en los 60 aparece un enfoque sistémico sobre los hallazgos que nos provee la psicología educativa en relación a la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nace el diseño de instrucción. Es allí que en los años 70 aparecen los primeros diseños de sistemas instruccionales y el desarrollo instruccional como tal. En los años 80, la psicología cognitiva da nacimiento a una segunda generación del diseño instruccional, lo cual generará un enfoque sistémico. Esto significa lo que será enseñado y aprendido, cómo será desarrollado el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado a través de esta tecnología, cómo se va a ir mejorando el proceso y cómo será evidenciado el desempeño. Aspectos fundamentales que hoy en día, dentro de lo que establece la resolución 280 del 8 de agosto del año 2022, nos indica, particularmente en lo que se refiere a las horas de trabajo independiente que deben ser evidenciadas, supervisadas y planificadas por el docente. He allí que, en base a estos elementos del desarrollo del diseño instruccional, los sistemas son expresados en modelos instruccionales. Estos modelos instruccionales serán las guías o estrategias que nosotros los docentes, los instructores, utilizaremos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con ello, provocaremos que se produzca la instrucción de forma sistemática, dentro del aula y fuera del aula, es decir, en la plataforma, en el aula virtual.
Se fundamentarán y se planificarán en base a las mismas las teorías de aprendizaje, tales como la teoría conductista, la teoría cognitivista, la teoría constructivista y la teoría conectivista. Pero, particularmente, ¿qué es el diseño instruccional? Es un sistema que comprende un conjunto de procesos interrelacionados, tales como el análisis, el diseño, la producción, el desarrollo, es decir, la implementación como tal del diseño y su evaluación. ¿En el proceso de qué? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el de la instrucción. Estos procesos están todos relacionados entre sí, a lo cual denominaremos proceso de instrucción. Veremos distintos modelos de diseño instruccional. Uno de los modelos, el clásico, es el modelo de Robert Gagné, el modelo por el cual primero queremos ganar la atención de los estudiantes. Recuerden que en el marco del Sistema Nacional de Créditos queremos ganar la atención por fuera de las horas que está en contacto directo con nosotros el estudiante. Queremos informar sobre esos objetivos, estimular justamente la memoria de nuestros estudiantes para superar algunas deficiencias que se hayan dado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, presentar materiales didácticos, o sea, en estos entornos, ecosistemas virtuales, los objetos virtuales de aprendizaje, guiar el proceso, producir su ejecución, dar el feedback sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje con el estudiante, evaluar el desempeño de los estudiantes y promover la retención y transferencia. Y este círculo virtuoso, paso a paso, es lo que nos propone Robert Gagné. ¿Cómo se elabora un diseño instruccional? Partimos primero de un análisis. A partir del análisis desarrollamos la tentativa de diseño, lo desarrollamos, lo implantamos y luego lo evaluamos. Y es un círculo virtuoso que se va perfeccionando constantemente. En la fase de análisis, lo que buscamos es construir la base para que las demás fases del diseño instruccional estén determinadas según el problema y los objetivos de aprendizaje de un programa de estudios, o sea, de la disciplina como tal, de la asignatura que nosotros llevaremos adelante como docentes. En esta fase utilizaremos distintos métodos de investigación, pero ya de carácter mucho más operativo, no al tenor de una tesis o de una tesis de maestría o tesis doctoral, sino a los fines prácticos de mejorar justamente nuestro desempeño docente. Este análisis será el producto que nos conllevará el establecimiento de unas metas instruccionales congruentes con los objetivos de aprendizaje que pretendemos desarrollar dentro de la cátedra. Estos productos serán los insumos de la fase de diseño. En la fase de diseño utilizaremos el producto de la fase de análisis para planificar una estrategia y así producir la instrucción. En esta fase se hace un bosquejo de cómo alcanzaremos las metas instruccionales. Algunos elementos de esta fase incluyen también la descripción de nuestros estudiantes, cuántos estudiantes dispondremos, cómo serán los espacios de aprendizaje, las aulas, en su caso, si no son las aulas, también pueden ser el laboratorio o algún otro entorno que también pueda desarrollarse el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero teniendo en cuenta que, en este caso, el aula virtual, que es el recurso de la infraestructura tecnológica que dispone nuestra institución, nos provee para poder hibridizar los procesos. A continuación, vamos a la etapa de desarrollo, donde elaboraremos los planes de elección de cada una de las unidades programáticas de nuestra asignatura. Allí veremos los medios que vamos a poner a disposición de nuestros estudiantes y otros materiales didácticos de distinta índole, objetos virtuales de aprendizaje tales como videos, presentaciones, resúmenes, infografías, etc. En la implantación, lo que haremos es divulgar efectivamente nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnología a través de los criterios del diseño instruccional, para lo cual tendremos que facilitar las guías didácticas, las guías de trabajo y también videos introductorios en donde expliquemos cómo va a ser el modus operandi del trabajo
dentro del aula virtual. En la evaluación que es posterior a la implantación, también podremos tener en cuenta aspectos de carácter evaluativo propios del proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo son la evaluación formativa, la evaluación sumativa, la evaluación diagnóstica, pero también hacer una metaevaluación sobre lo desarrollado bajo estos criterios. Aspectos a tener en cuenta para tratar y llevar adelante un curso siempre será el título, que es nuestra lección o nuestra asignatura, las competencias que pretendemos que adquieran nuestros estudiantes en el conjunto de toda la planificación de cátedra, la audiencia para tener en cuenta cómo son nuestros estudiantes, el cronograma de actividades, la modalidad, en este caso estamos hablando de un proceso presencial que también está siendo acompañado por un ecosistema virtual, un aula virtual. El plan de evaluación, los facilitadores, los medios facilitadores, las estrategias, recursos y medios que pondremos a disposición, el número de horas de clase, tanto presenciales como las horas que probablemente tendrá que invertir el estudiante, que hoy en día nos solicita la resolución 280. La fecha de inicio, la fecha de culminación del semestre, en este caso, o del periodo académico, fuere en año, anual, de manera anual, las normas del curso, los materiales de apoyos, el temario y la consabida evaluación del curso como tal. En las generaciones de los diseños instruccionales vamos a observar que en la primera fase, según Tineson, el diseño instruccional evolucionó con el acompañamiento de las TIC como tal. Y es así que podemos hablar de generaciones, de una primera, de una segunda, de una tercera y de una cuarta y quinta generación en el diseño instruccional. En el diseño instruccional de primera generación se tomó en cuenta esto también dentro de un marco histórico paralelo al enfoque conductista. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era la medición de resultados concretos de comportamientos observables dentro del desempeño del estudiante, de tal manera a, obviamente, tener en cuenta los avances, los progresos y las debilidades del proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. Es así que los métodos específicos estaban milimétricamente programados, eran muy de carácter cuantitativo y eran en base a aprendizajes observables y secuenciales. Entonces, cada unidad era reforzada a través de estos sistemas y medios utilizados de medición de conductas observables por parte de nuestros estudiantes. En esta primera generación, el diseño comprendía los siguientes puntos: la formulación de objetivos terminales observables que nosotros como docente mediríamos en el proceso de evaluación, la secuenciación de los contenidos y el análisis de las tareas, y la evaluación del programa realizado en función de los objetivos terminales propuestos. En la segunda generación del diseño instruccional se tuvo en cuenta lo siguiente: los macroprocesos internos y externos de la instrucción, aquellos que se dan dentro del espacio del aula como tal, de parte física, cara a cara con el docente y el estudiante, pero también todo aquello que se hace por fuera del aula como tal. Y es allí que surgen las primeras prescripciones pedagógicas para seleccionar estrategias instruccionales que acompañen el aprendizaje del estudiante por fuera del aula. Las secuencias transaccionales que se iban a dar entre los recursos de aprendizaje y los estudiantes como tal, para desarrollar justamente dentro del enfoque ya cognitivo sus destrezas de carácter memorístico, de carácter racional, comprensivo, interpretativo, crítico. Ya se dan cuenta que evoluciona a la par del desarrollo de los enfoques y paradigmas pedagógicos. El diseño instruccional de segunda generación tuvo en cuenta lo siguiente: un carácter un poco más abierto, donde también se tuvo muy en cuenta los conocimientos que traían los estudiantes y los nuevos conocimientos que pretendían los docentes desarrollar.
estuvieron centrados justamente en el aprendizaje del estudiante como tal y por el cual también se ubica el proceso en relación a un producto, al desarrollo y a sus fases. Es así que este proceso de diseño instruccional de segunda generación tendrá una característica lineal con fases independientes, las cuales comprenden el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y el control del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el diseño instruccional de tercera generación, veremos que el aporte del enfoque cognitivo será aún más explícito. Y allí lo que se buscará por sobre todas las cosas es el desarrollo de la comprensión de los estudiantes. Es así que los contenidos son planteados de tal manera que se desarrolle el marco conceptual, las experiencias prácticas del estudiante, los procedimientos basados en la práctica, tomando más en cuenta las dimensiones prácticas de todos los conocimientos desarrollados en todos los programas y por sobre todas las cosas, la resolución de los problemas. Hacer la interfaz, teoría y práctica como tal. En el diseño instruccional de tercera generación, los elementos bases son los siguientes. La interactividad, orientada al uso y a la aplicación de las simulaciones, el énfasis en el estudio de los sistemas mentales de los estudiantes y su estructura cognitiva, la toma en consideración del modelo mental para hacer corresponder la transacción instruccional y el dominio del conocimiento, conocimientos de carácter complejo, entonces requieren un abordaje distinto por parte del docente. El uso ya de tecnologías como el computador, anteriores a esto, los otros diseños de otras generaciones utilizaban otros tipos de tecnología ya de carácter anterior, carácter analógico, entonces acá ya es más de carácter digital. Y también a partir del mismo abrir oportunidades de diálogo dentro de estos sistemas con los estudiantes. Entonces, a través de los servicios de mensajería, el feedback que se puede dar, tener en cuenta eso. Y los objetivos instruccionales ya tienden a ser más de carácter integral. En el diseño instruccional de cuarta generación, se tiene como objetivo principal que el conocimiento no es único, para lo cual se trata de integrar aún más los saberes de los estudiantes con relación a aspectos constructivistas. A la par del desarrollo de los enfoques y paradigmas, esto va teniendo su incidencia también en el diseño instruccional. Entonces se toma en cuenta aquel saber con el que viene el estudiante para, a partir del mismo, en la zona de desarrollo próximo, desarrollar mejores aprendizajes y aprendizajes significativos con sentido. Este modelo es un modelo que buscará diseñar a través de la combinación de materiales y actividades una experiencia en la cual los estudiantes descubran por sí mismos su aprendizaje. En este diseño de cuarta generación hay que tener en cuenta que este está conformado por las siguientes etapas: el análisis, el diseño, la producción, la implementación y la revisión continua. La diferencia entre los anteriores diseños instruccionales y el de cuarta generación, será que tendrán muy en cuenta aspectos sistémicos, integradores y por sobre todo cíclicos para su propio mejoramiento continuo, de tal manera que se pueda revisar la planificación del propio diseño instruccional como tal. A partir de allí, podemos decir que el diseño instruccional como tal tendrá en cuenta lo siguiente: se definirá como una parte práctica en donde se elaborarán guías y materiales para mejorar la instrucción y el proceso de aprendizaje. Será también un mecanismo por el cual se va a comprender aún más un conjunto de procesos interrelacionados que el docente tiene que organizar, que pasan por el análisis, el diseño, la producción, el desarrollo, implementación y la evaluación en el proceso de instrucción. También
como aporte del diseño instruccional, veremos las guías y estrategias que los instructores utilizarán en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Las teorías como también se ponen de manifiesto en el diseño instruccional, las teorías, grandes enfoques y paradigmas pedagógicos, y los elementos básicos que deberán contener todos los materiales de carácter instruccional, desde el diagnóstico de las necesidades, desde la formulación de los objetivos, del contenido como tal, de las estrategias de aprendizaje y la evaluación en sí de lo que implica abordar un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnología a través de estrategias enfocadas en el diseño instruccional. Dentro de esta aula virtual en la cual ustedes ya podrán acceder, también tienen otros materiales que amplían aún más la comprensión de todo lo que estamos analizando. Dentro del modelado del aprendizaje virtual, teniendo en cuenta que si nos referimos a lo que es hoy en día en relación al Sistema Nacional de Créditos, el espacio que tiene en sí el aula virtual para validar las horas de trabajo independiente, entonces tenemos que referenciarnos en lo que nos manifestaba en su momento Lorenzo García Aretio. En el área de educación superior, enseñar por medios tradicionales, atendiendo a satisfacer las diversas demandas formativas, es hoy en día prácticamente imposible. Las instrucciones de educación superior, las empresas dedicadas a la actualización profesional, no logran establecer una infraestructura y organización que puedan atender y sobre todo satisfacer con agilidad y eficacia la explosiva demanda de formación en la sociedad actual. Entonces, ya no nos es suficiente la hora en la cual vienen nuestros estudiantes, para lo cual debemos reforzar, debemos garantizar, debemos respaldar ese proceso a través de otros espacios. Entonces, para lo cual tenemos que tener en cuenta el modelado del aprendizaje virtual. Es así que dentro de este material tendrán ustedes a disposición nuevamente lo que implica el diseño instruccional, uno de los modelos también interesantes a ser abordados, la revisión de la planificación y selección del contenido en e-learning y la introducción a un aula virtual. Entonces, aquí tienen un material que también les será muy útil dentro del curso como tal. En esta otra presentación también ustedes disponen de un breve resumen ya más concreto de lo que es el diseño instruccional, que como veníamos diciendo es el proceso de desarrollo de un programa para el cual nosotros queremos que sea eficiente y eficaz desde su inicio hasta su final. Desde esta perspectiva, en este sentido, lo que buscamos es que el diseño instruccional sea un mecanismo por el cual el conocimiento implica investigación y la teoría sobre las estrategias instruccionales y el proceso de desarrollo e implementación de esas estrategias logra un éxito, que es el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por ello, depende también muchas veces del enfoque que utilicemos dentro del diseño instruccional. En este material podrán analizar el modelo de Dick y Carey. Aquí ustedes pueden escudriñar uno a uno a través también de sus infografías. Identificar la meta instruccional, analizar la instrucción como tal, analizar todo lo que implica el diseño instruccional, la redacción de los objetivos, el desarrollo de los instrumentos de evaluación, la elaboración de la estrategia instruccional como tal, el desarrollo y selección de los materiales de instrucción, el diseño y desarrollo de la evaluación formativa, el diseño y desarrollo de la evaluación sumativa, los aspectos a considerar dentro de la evaluación, la revisión de la instrucción como tal. También podrán acceder a observar el modelo de Hanafin y Peck, en donde ustedes podrán ver como una escalerita aquí las fases de análisis, de diseño, la fase 2 de diseño como tal, la fase 3 de desarrollo e implementación para ir mejorando en la evaluación y la revisión del propio sistema.
El análisis de necesidades, el diseño, el desarrollo e implementación, la evaluación y revisión. El modelo que hace un rato estuvimos analizando, el modelo de Gagné y Briggs. Aquí pueden observar qué implica ese modelo, los niveles, el nivel del sistema, el nivel del curso, el nivel de la lección, el nivel del sistema final y con sus elementos. También tenemos el modelo Johansen. Veamos aquí el modelo y sus etapas. Aquí ustedes pueden observar cada uno de los modelos que se ponen de manifiesto dentro de un proceso instruccional. El modelo Gerald Kemp, los pasos del proceso como tal, y el modelo Azure de Einich y Cole. A continuación, para poder llevar con éxito este curso, hay que reconocer aquí que el mismo, y vuelvo a reiterar esto, es un curso en formato SPOOC, Self-Paced Open Online Course. ¿Qué significa esto? Es un curso a tu propio ritmo, online, abierto y gratuito, por lo cual desarrollará todo lo que implica competencias profesionales, la mejora de tus habilidades digitales. Podrá también estimularte a gestionar autónomamente tu aprendizaje y participar de una comunidad educativa y colaborativa en red, en la medida en que más personas se incorporen dentro de este curso. Más allá de lo que implica los desafíos de este nuevo sistema nacional de créditos, ya con este mecanismo propuesto del diseño instruccional, podremos brindar un espacio organizado de manera sistemática y de manera organizada a nuestros estudiantes dentro de las aulas virtuales. Por mi parte, ha sido todo. Les deseo mucho éxito en el aprendizaje de este curso que es en formato SPOOC y les aliento a poner en práctica más allá de lo que posteriormente iremos desarrollando dentro de las clases presenciales, sus propios ecosistemas virtuales mediados por tecnología, obviamente, con un orden y un sistema bien desarrollado. Muchísimas gracias.